¿Quieres que tu perro no tire de la correa? Hoy te explico lo que nadie te enseña, parte 2. Allá vamos. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que genial. El vídeo anterior sobre el paseo fue muy bien y muchos me habéis pedido una segunda parte y hoy estamos aquí para ver otros errores muy típicos y comunes en el paseo que hacen que tu perro al final tire de la correa. Y si aún no has visto el vídeo de la primera parte, te lo voy a dejar por aquí arribita y abajo en la descripción del vídeo. Y bueno, si estás aquí es porque probablemente tu perro tire de la correa y esto es un fastidio diario, la verdad es que sí. Pero bueno, no te preocupes que tiene solución. Y es que vuelve de nuevo Pumba, el perro labrador chocolate que visteis en el vídeo anterior, para que veamos otros errores típicos y podáis aprender esos errores y que dejéis de cometerlos a partir de ya. No lo olvides, ellos son resultado de nuestra conducta. Pero oye, si aún con los vídeos que subo por aquí en YouTube para ayudarte no es suficiente con tu perro, a veces ocurre, es normal. Así que si necesitas ayuda presencial, recuerda que podemos ayudarte el equipo ICANN aquí en Sevilla, Tomares, o vivas donde vivas de modo online, que es igual de eficaz. El primer error es pararte cuando tu perro tire de la correa y decirle qué se siente. Y es que esto a lo mejor lo has visto en algún vídeo de YouTube, en redes sociales o incluso tu adiestrador te lo ha recomendado. Y ya te adelanto que no, que esto no sirve. Y es que imagínate que estás intentando aprender a circular con un coche y lo que haces es acelerar un poquito, meter primera, pararte y poner punto muerto, lo que es acelerar, pararte y poner punto muerto. ¿Tú crees que así vas a aprender a circular con tu coche? Me da que no. Lo mismo ocurre con el perro. Y es que eso de estar parándote cada vez que tu perro tire de la correa y decirle qué se siente no es nada eficaz. ¿Y por qué? Pues para empezar porque primero debes enseñarle a tu perro cuál es para ti el paseo ideal, paso a paso, guiándole con premios, que él lo entienda, que sepa lo que tú quieres que haga. Esto no es un día me voy a la calle y empiezo de repente a que cuando tire yo me paro y que se siente. Y es que primero siempre vas a tener que enseñar, para luego si acaso corregir cuando no salga. Pero querer corregir algo que ni siquiera le has enseñado es un grave error. Aún así, si quieres utilizar esto de pararte como un límite, como una corrección cuando el perro tira de la correa, que sepas que esto no funciona. Pues el perro siempre va a terminar asociando que cuando tira de la correa tú te paras, le mandas que se siente y poco más. Es decir, una cadena de comportamientos. Y al final, volver a empezar. Y no acabas, esto es un círculo vicioso. El perro tira, tú te paras, le mandas a sentar. El perro tira, tú te paras, le mandas a sentar. Y así una y otra vez. Y un trayecto que podría ser de 10 minutos termina siendo de 1 hora. Y es así, esto lo escucho a diario en consulta, que lo habéis puesto en práctica. Y oye, es que no avanzáis, queréis ir al parque y con tanto pararos porque el perro no para de tirar, no llegáis al parque ni queriendo. Por eso siempre te voy a recomendar que enseñes a tu perro a pasear ordenadamente, paso a paso, guiándole con premios hasta que finalmente no hagan falta los premios. Y de este ejercicio tengo otro vídeo que te lo voy a dejar por aquí abajito en la descripción también. Error número 2. No utilizar un comando de liberación. En este error me voy a centrar sobre todo en el momento pipi, caca, esparcimiento, pero podría funcionar perfectamente igual para cuando aparece una persona, otro perro o un lugar donde el perro quiere ir. Y es que recuerda, que ya lo vimos en el vídeo anterior, si tu perro tira de la correa para llegar hacia un lugar, y tú le dejas llegar a ese lugar, vas a seguir fomentando día a día el tirar de la correa para lo que él quiere. Entonces es incongruente, ¿no? Si no quieres que tu perro tire de la correa, no deberías seguir fomentándolo. ¿Y cómo lo hace? Pues desde la tranquilidad, impidiendo que el perro llegue a ese lugar si está tirando como un loco. Pero si está tranquilo, sin problemas. Y recuerda que en el paseo siempre te voy a aconsejar que haya momentos de libre, de esparcimiento, de olisqueo, de su momento y otros momentos de ir junto en paseo ordenado. Y para estos últimos momentos de esparcimiento te aconsejo que utilices un comando, que podría ser, por ejemplo, la palabra libre. Y esto se hace para diferenciar el momento de paseo junto con el momento de libertad. ¿Y cómo lo haríamos? Pues muy simple. Si, por ejemplo, acostumbras a llevar a tu perro a una zona para que haga su pipí caca, pues antes de llegar a esa zona, te voy a aconsejar que te pares y le digas qué se siente. Y una vez sentado y tranquilo, le vas a guiar hacia el lugar. Y antes de ello, vas a decir la palabra elegida, por ejemplo, la palabra libre.
Libre. Vamos, chicos. Y aquí muy importante, no premies cuando el perro se sienta. El premio es la liberación. Libre. Esta libertad Vamos, o este chicos, momento se lo a puedes disfrutar. dar a tu perro con correa, es decir, soltando un poquito de correa y cogiendo el extremo, o directamente sin correa, dejándolo suelto. Eso lo dejo a tu elección. Y esto, repetición tras repetición, hará que tu perro aprenda que hay momentos de esparcimiento, su momento, que se lo tiene que ganar desde la tranquilidad, no tirando, y habrá otros momentos en los que deba ir junto a ti tranquilo. El error número 3 será premiar cuando el perro parece que te lo está pidiendo o que incluso parece que te lo roba. Y es que a veces cuando estamos paseando sin darnos cuenta, el perro acude a nuestra mano cuando estamos con la guía con premios o intenta meter el hociquillo en la bolsa portapremios y al final terminamos dando el premio así. Y no es ahí donde queremos premiar. Queremos premiar cuando la correa vaya holgada y el perro tranquilo junto a ti paseando. Y claro, yo entiendo que a veces se premia porque aparentemente no está tirando. Pero claro, estás fomentando la conducta de pedir e incluso de robar comida. Recuerda los premios solo cuando la correa esté holgada y el perro tranquilo. Y solo así fomentarás el paseo ordenado. 4. No llevar premios de alto valor motivacional. Ya dijimos en el vídeo anterior que es crucial llevar premios sobre todo durante el aprendizaje, al principio. Y poco a poco estos premios irán desapareciendo. Pero es que es igual de importante que el premio le guste mucho a tu perro. Que sea un premio que en sus ingredientes, en su composición, tenga mucha carne, no lleve ni trigo ni maíz, ni sus productos, ni azúcares. Porque recuerda que al principio se dan muchos premios y al final llegan a formar parte incluso de la dieta de tu perro. Otra cosa importante es que los premios deben ser semihúmedos, es decir, que no sean duros ni crujientes y que por tanto tu perro se lo coma bastante rápido. Entonces, si sigues estos consejos, acertarás. Si quieres que haga más vídeos sobre esta temática que sé que os gusta mucho, sobre el paseo, errores, truquitos, casos reales, bueno, pues déjamelo aquí abajito en comentarios para que me ponga mano a la obra y comenta, siempre me ayuda mucho y bueno, el ayudarme mucho para que esto se difunda mucho más el contenido y yo pues pueda crear más contenido que pueda ayudarte. Y también no te olvides de suscribirte al canal y de darle a me gusta. Si te suscribes al canal no te vas a perder ningún contenido y por tanto vas a aprender mucho más. Y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Con ICANN Adiestramiento todo va a cambiar. Tu perro aprende y tú vas a disfrutar. ICANN Adiestramiento, confianza y corazón, juntos construyendo una gran conexión.